¿Cómo le va, José María? Don Eli, ¿cómo le va? Bien, bien, nada más que yo esperaba al otro José María acá. Yo también, y a Fabricio, pero yo creo que los dos queremos enviarle un saludo a doña Linet, que se recupere pronto. Ojalá que se recupere pronto, así es. Y aquí están los que no tenemos miedo. Pregunta, don José María, ¿qué parte de su personalidad que no conocía descubrió con la pandemia? Qué buena pregunta. Yo pienso que descubrí con la pandemia lo mucho que uno se acostumbra a socializar con las personas. Las visitas con los amigos, sobre todo las conversaciones con la familia, y que con la pandemia todo eso se nos quitó. Y me parece que refleja lo mucho que, a pesar de la tecnología y a pesar de las plataformas y a pesar de las videoconferencias y todo eso, lo mucho que hace falta que nos veamos, ¿verdad? Que nos abracemos. Yo soy muy de abrazar a las personas y eso es lo que descubrí. Me hace mucha falta eso. Definitivamente, definitivamente. Yo creo que yo también nunca había trabajado desde mi casa, siempre había tenido una oficina y la verdad que disfrutaba bastante esa soledad de poder irme a mi oficina y trabajar tranquilo, pero bueno, para empezar, disfrutar de la compañía de mi esposa. Y bueno, estamos solos en la casa, nuestras hijas, las dos están, ya no viven con nosotros. Tuvimos la suerte de tenerlas un tiempo en la pandemia y bueno, la oportunidad de verlas todo el día y apapacharlas, y la verdad que muy rico, pero creo que efectivamente le hace falta a uno el contacto social, ¿verdad? Bueno, el otro elemento de lo que usted menciona es el reconocimiento de lo afortunados que somos, usted y este servidor suyo, y muchas personas que pudimos trabajar desde el hogar. Que tuvimos la oportunidad de tener la conectividad, la tecnología y un trabajo que nos lo permitiera. Y eso a uno lo pone a pensar en la gran cantidad de personas que no tenían esa oportunidad, que tenían que salir de la casa, que tenían que llegar al trabajo, que tenían que vencer 1001 obstáculos para poder llevar adelante la vida. Y también cómo las medidas tomadas por el gobierno no tomaron eso en consideración. Cómo nos desnudó la pandemia, el hecho de que tenemos un desastre en conectividad, lo que se le hizo a los niños de Costa Rica, teniendo el dinero ahí engavetado. Sí. ¿Verdad? Es verdaderamente triste, pero usted tiene razón. O sea, los que tenemos la suerte de tener conectividad, una casa más o menos cómoda, la pasamos muy distinto de quienes tienen otra realidad, ¿verdad? Hogares donde hay 3, 4 niños en la escuela y tal vez hay una computadora o un teléfono celular, ¿verdad? Sí. Y un teléfono celular de recarga, bastante complicado. Bueno, eso es lo que nos obliga a los dos a seguir trabajando por mejorar esas condiciones en este país. Definitivamente. Cogemos una tarjeta. Sí, me toca a mí. Sí, se le toca a usted. ¿Cuál es el problema que necesita atención más urgente en Costa Rica en este momento? Y eso usted, empiezo yo. Empiece usted, yo creo que vamos a coincidir en algunos de esos retos. Bueno, yo creo que señalar un problema es bastante complicado. En primer lugar, tenemos una situación de pobreza que está fuera de control y hay que resolverlo. Tenemos más o menos desde su gobierno de que no ha disminuido la pobreza, ha disminuido muy levemente. Y quisiera decir que no hemos hecho nada por resolverla porque explicaría los malos resultados, pero lo que sí hemos hecho es crear instituciones a diestra y siniestra, y hoy tenemos 23 instituciones en el sector social que se llevan más del 60% del presupuesto de la política social, se va en planillas, ¿verdad? Entonces le llega muy poco a las personas necesitadas de esas ayudas, y además con un enfoque asistencialista, paternalista, que no les permite a las personas surgir, no les estamos ayudando.
Yo creo que lo primero que hay que atender es eso, porque nos pone en riesgo la estabilidad social del país, incluso nos podría poner en riesgo la estabilidad democrática, pero no podemos dejar de lado la situación del desempleo, más de 350,000 personas sin trabajo hoy en día, el montón que perdieron el trabajo en la pandemia y no han encontrado todavía un empleo, y la tragedia de la educación, porque no es un apagón, es una tragedia. Sí, 600,000 millones de colones que hemos invertido en luchar contra la pobreza. Como usted decía, no nos han dado los resultados que queremos, y si uno hace las mismas cosas y no logra mejorar los resultados, es tiempo de cambiar. Dentro de ese enfoque a la pobreza, don Eli, a mí me parece que es prioritario lo que es pobreza extrema. Son 430,000 personas que están viviendo con 50,000 colones por mes por persona en la meseta central, en la gran área metropolitana, o 42,000 colones fuera. Y por supuesto que con eso no se ponen 3 veces al día los alimentos sobre la mesa. Yo pienso que aquí hay una gran oportunidad para mejorar la inversión en el campo social. Y me parece que una cosa que no hemos hecho y que a mí me causa una gran ilusión es poder trabajar con iglesias de diferentes denominaciones en hacer multiplicar los recursos del Estado con el voluntariado de tantas personas de buena fe que quieren ayudar en problemas sociales en este país. Cuando yo visito, 30 segundos, cuando yo visito el Centro Canaán del pastor Carlos Salazar, lo que está haciendo por recuperar personas que estaban con problemas de adicción, o cuando visito las obras del Padre Sergio, que es un milagro todos los días, me doy cuenta de la enorme posibilidad que tenemos de crear esas alianzas, si se quieren llamar público-privadas, para poder resolver más eficazmente muchos de los problemas que tenemos, como este de la pobreza. Bueno, me encanta, José María, que un político socialdemócrata descubra las bondades del voluntariado. Me preocupa tremendamente que no tenga propuestas para resolver lo que se debe resolver desde el Estado. Nosotros estamos planteando fusionar esas 23 instituciones del sector social en un solo Ministerio de Bienestar Social, resolviendo un problema que ha tenido Costa Rica desde hace décadas, que es que tenemos 23 instituciones y sin embargo la ley no le asigna la rectoría a ninguna, y por lo tanto andan todos como tontos sin mama, ¿verdad? Es necesario, para una mejor coordinación de la política y para poder canalizar los recursos hacia los beneficiarios de los programas sociales, definitivamente es necesario revisar esa arquitectura institucional. Sí. Creo que no es tratando de robarle votos a don Fabricio que se resuelve el problema de la pobreza, ¿verdad? Las dos cosas son importantes, pero si no le entramos de frente al tema de la institucionalidad, número uno, y número dos, igual o más de importante, el enfoque asistencialista que hace que las personas se mantengan en la pobreza. A las personas hay que darles las herramientas para que puedan salir de la pobreza, las herramientas para la empleabilidad, las herramientas porque no hay una mejor política social que darle un trabajo a todas las personas. En eso coincidimos. Y yo he visto su propuesta de crear un Ministerio de Bienestar Social. Ahí usted quiere agrupar todas las instituciones que trabajan en el campo de la vivienda, las diferentes instituciones que están en el campo social. Así es. Y habiendo estado en gobierno, don Eli, quiero decirle que, sabiendo que 4 años pasan muy rápido y que hay un problema de emergencia que resolver, que es este de la pobreza, que a los dos nos preocupa, yo pienso que hay que tener mucho cuidado con que uno se vaya por el lado de decir, vamos a funcionar todas esas instituciones. Eso conlleva, don Eli, a varios proyectos de ley, muchos diferentes entrabamientos que nos vamos a encontrar en el ordenamiento jurídico. Y no estoy diciendo que una racionalización del Estado no convenga, no, completamente de acuerdo, se nos ha ido la mano en el tamaño del Estado, pero lo que quiero evitar es la tentación fácil de decir,
estas instituciones las vamos a reagrupar y las vamos a juntar en un solo ministerio y después que se quede entrampado 2 años haciendo esas cosas. Y ahora, José María, ¿cómo porque me entristece escucharlo decir eso? No. Porque eso es exactamente la política del siglo pasado. La de tratar de convencer a los costarricenses de que el cambio no es posible y de que mejor sigamos en el nadadito de perro. No, perdone, sí, eso es. El cambio es perfectamente enormemente porque eso le roba al costarricense la esperanza de un mejor futuro. Y eso es precisamente lo que estamos proponiendo quienes venimos a hacer política nueva en el siglo XXI. Es que aquí el objetivo... Y me da mucha curiosidad que usted me diga que eso se puede llevar 2 años, porque usted está planteando reformas constitucionales, por ejemplo, para resolver el problema del bilingüismo, como que si la gente fuera a aprender inglés porque declaremos a Costa Rica un país bilingüe. Para nada, don Eli, perdóneme. O resolver por reforma constitucional el tema de la conectividad. Deme un chancecito, por favor. Reforma constitucional. Porque es un tiempo compartido. Por lo menos, ¿verdad? A ver, don Eli, el propósito es poder ayudar a las personas a que salgan de la pobreza. Definitivamente. El propósito no es perder una gran cantidad de capital político viendo a ver cómo se reagrupan y cómo se hacen desde una posición muy teórica. Se pierde capital político. Hoy en día el Estado es como el Estado es. El Estado eficaz es hacia el que tenemos que ir. Y sí, podemos conversar y ponernos de acuerdo sobre muchas reformas institucionales, pero eso no pone alimento sobre la mesa hoy a tantas familias que sí lo necesitan. Y nosotros estamos trabajando en una propuesta gradual. Una propuesta gradual. Nosotros estamos trabajando en una propuesta gradual donde, por supuesto, la aprobación de un proyecto de ley sabemos que se va a tomar su buen par de años, pero empezamos trabajando con un consejo social empoderado por directriz presidencial con la rectoría para poder coordinar desde Casa Presidencial con nuestro vicepresidente primero la política social y empezar a hacer lo que se ha intentado en el pasado, pero no con muchas ganas, porque siempre viene la política tradicional de que las cosas realmente no pueden cambiar. Nosotros lo vamos a llevar paso a paso, tenemos claramente la hoja de ruta. Esa coordinación desde Casa Presidencial ha existido en los gobiernos de Liberación Nacional y en muchos de los gobiernos de este país. Que no hayan sido efectivos en algunos de esos casos es otra cosa que demuestra la inexperiencia y la improvisación a la que se ha apostado en los últimos tiempos, en las últimas lecciones. Estamos hablando, pero en eso no hay nada novedoso. Estamos hablando, aquí lo importante es que podamos resolver el problema de la pobreza. Desde su gobierno anterior no hay una reforma institucional. Ese es el problema. Desde su gobierno, desde su primer y único gobierno, la pobreza no ha disminuido en Costa Rica. Entonces, podemos hablar de la incompetencia de los últimos 2 gobiernos. Pero ahí para atrás hay 3 gobiernos de Liberación y 2 gobiernos de la Unidad, y la pobreza prácticamente no ha disminuido. Entonces, no es un tema de inexperiencia, es un tema de voluntad política. Pero no vengo a pelear aquí si un gobierno falló o no falló, o lo hizo o no lo hizo. Lo que a mí me importa es el futuro. Y en el futuro tenemos una oportunidad de utilizar nuevos instrumentos, con nuevos mecanismos y aprovechar la salida de esta crisis y de esta pandemia para dar un gran salto adelante. Y en esto de la pobreza se pueden hacer cosas de una manera muy diferente para ayudarle a las personas, sin meternos en el primer momento en una reforma institucional que nos va a meter en una gran cantidad de pleitos y en donde nos vamos a varar. Ahí sí tenemos una discrepancia enorme, pero bueno. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, pero ahí sí tenemos una discrepancia enorme de don José María, porque realmente no podemos seguir haciendo no tenemos que coincidir en todo. A ver. Bueno, esta nos mantiene más o menos en el tema. Dice, ¿cuál consideran que es el error más recurrente que cometen los gobiernos en Costa Rica? Pues yo pienso que el error más recurrente ha sido muchas veces llegar sin una hoja de ruta, sin un plan de vuelo, sin una buena, sin una clara definición de cuáles son los objetivos que se quieren lograr a lo largo de 4 años que se pasan realmente muy rápidamente. Y por eso es que nos hemos esforzado, aprovechando la capacidad de equipos de trabajo, de mujeres y de hombres, que tiene Liberación Nacional, que es una cosa, don Eli, que yo creo
que su partido no tiene. Es un partido joven, pequeño, José María, no tiene esa capacidad para conformar un programa de gobierno que es el más robusto de todos los programas de gobierno que se han presentado ante el electorado. Comparemos equipos, José María. Todo su equipo económico son los que diseñaron las políticas en los años 80 y 90 de este país. Es un equipo del siglo pasado. Todo mi equipo económico, y empecemos a mencionar nombres para que la gente no le crea a usted cuando usted trata de engañar a la gente diciéndole que por ser un partido nuevo no tenemos equipo. Todo nuestro equipo es un equipo que ve hacia el futuro. Es un equipo capaz de enfrentar los retos del siglo XXI. Entonces empecemos a hablar de gente que pasó por su partido, como don Denis Meléndez, de gente que pasó por otros partidos, como Alberto Trejos, como José Rafael Brenes, gente que viene al partido porque creen en nuestras propuestas, Juan Enrique Muñoz, Jonathan Balemboa, que es experto en banca y finanzas, Stefan Krause, que es un muchacho que pasó 9 años en el Banco Central francés, que se vino a Costa Rica justo antes de la pandemia, Alejandro Miranda, y se me están olvidando nombres, Eric Goñi en el área de comercio internacional, Osvaldo Mora en el campo de las finanzas, Eduardo Rodríguez del Paso, o sea, Gretel López, o sea, tenemos realmente un equipo bastante mejor y bastante más siglo XXI que el suyo, José María. Todas esas personas son muy respetables y no tengo la menor duda de que son grandes profesionales. Pero ahí usted no tiene experiencia de gobierno. No tiene experiencia de gobierno. Y vea el fracaso que hemos tenido en estas dos administraciones. Don José María, yo sé que usted pasó muchos años fuera de Costa Rica. No han llegado personas. Yo sé que usted pasó muchos años fuera de Costa Rica, pero lo invito a revisar en internet quiénes fueron ministros y quiénes fueron funcionarios públicos en esos años, porque tenemos una mezcla de experiencia y juventud. Tenemos una mezcla de gente que ya sabe lo que es pasar por gobierno y han hecho cosas buenas como aprobar el TLC para este país, y tenemos gente que está haciendo sus primeras armas. Pero no como se ha hecho en los últimos gobiernos, jóvenes que recién vienen saliendo de la universidad, que no tienen ninguna experiencia de absolutamente nada. No, mire, cuando yo le menciono a un Stefan Krause con 9 años de experiencia en el Banco Central francés, una experiencia de primer nivel. Extraordinario, en el Banco Central francés. Entonces, la realidad de Costa Rica es otra. El equipo económico que tiene Liberación Nacional es un equipo económico que ha sacado a este país de las dos crisis financieras más importantes que ha tenido Costa Rica. Y fue el equipo económico que creó las mini devaluaciones para favorecer a segmentos de la población. Déjeme conversar un poquito, yo no lo interrumpo a usted. Por favor, no me interrumpa a mí. Tengamos una conversación como yo pienso que podemos tener. El equipo económico que presenta Liberación Nacional es un equipo que ha sacado a Costa Rica de las dos crisis más importantes que hemos tenido. La crisis de los años 80, cuando el dólar se fue de 8 a 64 en 6 meses, el país quedó quebrado, y después la crisis financiera global del 2009 en adelante. Hoy en día, en la situación que se encuentra Costa Rica, donde caminamos en el filo de la navaja, lo que necesitamos es experiencia para poder avanzar de una manera certera, sin irnos al barranco. El equipo económico. A lo que le apostó Costa Rica en los últimos 2 gobiernos es a un grupo de personas que también pueden haber sido muy buenos profesionales, pero que no tenían experiencia. No. Y por eso estamos como estamos. Ahora sí, permítame a mí, porque el equipo económico que usted dice que nos sacó de la crisis financiera internacional del 2009 es el equipo económico que creó las bases de la crisis fiscal que venimos viviendo en Costa Rica desde el año 2017. El gasto público se disparó a partir del gobierno de don Óscar Arias y se continuó disparando en el gobierno de doña Laura Chinchilla. Cometieron errores como la política del percentil 50, reconocieron que no sabían que existía el enganche salarial y que eso les provocó una espiral inflacionaria salarial, y eso fue lo que hizo que pasáramos de una situación hace 12 años donde las finanzas públicas estaban equilibradas en el gobierno de Óscar Arias, porque se las dejaron en orden el gobierno anterior, a una situación donde se disparó el gasto público, los ingresos del gobierno se mantuvieron más o menos estables a lo largo del tiempo, y ese salto de 7 puntos en el gasto público es lo que explica el déficit fiscal de 7% que tenemos recurrentemente ahora en este país. Entonces, ese equipo económico que usted dice que nos sacó de la crisis del 2009, lo que hizo fue patear el balde
Y ahora estamos atajando ese balde. Y ahora tenemos que salir de la crisis en la que estamos con ideas innovadoras, con un equipo de gente joven, con empuje, también con experiencia para poder sacar este país adelante. No podemos seguir haciendo lo mismo de siempre. No podemos volver al año 2009 y cometer los errores del año 2009, José María. Nadie está hablando de eso, don Eli. No, es muy fácil. Usted me dijo que su equipo es tan bueno que fue el que creó la crisis actual. No, perdóneme. Es el equipo que sacó a Costa Rica de 2 crisis y eso está reconocido nacional e internacionalmente. La del 2009 no nos sacó, nos postergó la crisis. Todavía estamos en Costa Rica viviendo la crisis. Es muy fácil llegar a ser el entrenador del equipo fútbol que jugó el partido ayer. Es muy diferente tener que enfrentarse a una crisis en el momento y tomar las decisiones que hay que tomar para sacar un país adelante. Hay artículos de gobiernos de Liberación Nacional son los gobiernos que han sacado a este país adelante y lo volveremos a hacer en el próximo gobierno. Porque Costa Rica no puede seguir, José María, no puede seguir experimentando, no puede seguir apostando a un equipo sin experiencia y sin capacidad para sacar el país adelante. ¿Usted se acuerda del presidente Echeverría de México? ¿Perdón? ¿Se acuerda del presidente Echeverría de México? Lo he oído mencionar, claro. Tenía algunas salidas así medio extrañas. Ajá. Una vez llegó y dijo en su discurso de Estado de la Nación: el año pasado estábamos al borde de la crisis. Este año hemos dado un paso adelante. Así está usted. Nos está diciendo que el equipo que nos sacó de la crisis y nos empujó a la crisis actual es el que nos va a sacar de la siguiente crisis. Pero bueno, vamos con la siguiente pregunta. Eso no es así, don Eli. Eso no es así. El equipo de economistas que tiene Liberación Nacional es el equipo más sólido que tiene este país. Que venga usted con gente joven está muy bueno para que aprendan. Ya, José María, yo soy pero no para que saquen al país adelante. Porque no tienen la experiencia y no tienen la capacidad para hacerlo. Yo soy morado, de los morados nos encanta decir que somos el mejor equipo del siglo XX, pero bueno, ya estamos en el siglo XXI, José María. Sí, por supuesto. Y esas son las oportunidades que vamos a aprovechar. Si estuvieran a cargo de la Fedefútbol, ¿cuál sería su propuesta para lograr clasificar a Qatar 2022? ¿Contratar a Pinto o cuál otra? Bueno, yo me imagino que usted sugeriría contratar a Pinto porque pareciera que todo es volver al pasado. Ya a estas alturas estamos a 1 o 2 juegos de saber si podemos seguir o no podemos seguir. Cambiar de entrenador a último minuto no creo que sea una buena sugerencia, ¿verdad? Pero el fútbol no es lo mío. Como buen costarricense soy fanático del fútbol. ¿De qué equipo? Ya le dije, yo soy morado, el mejor equipo del siglo XX, ¿verdad? El equipo del siglo XX, pero bueno, en el siglo XXI nos está yendo un poco mal, ¿verdad? Pero lo que es importante de esta pregunta es que un equipo no es solamente un conjunto de personas que jueguen muy bien, es cómo juega el equipo en su conjunto. Así es. Y cómo lo lleva el capitán. Y ahí es donde se requiere de la experiencia y de la capacidad de la que yo vengo conversando, don Eli. Usted puede tener muy buenas figuras individuales y no dudo que las personas que usted ha mencionado lo sean, pero para jugar como equipo, para poder sacar al país de esta crisis, para poderlo rescatar, no, don Eli. Lo que necesitamos es precisamente la selección nacional, y la selección nacional la tiene Liberación Nacional. Eso fue lo que pensó Guima en el Mundial de Alemania, ya no me acuerdo en qué año fue, ¿verdad? Que lo que necesitábamos era la experiencia, y entonces los jugadores ya llegaron pasados de edad, jugadores muy buenos, pero ya no estaban en su mejor momento. Y eso es exactamente lo que pasa con el equipo de Liberación Nacional. No. Son jugadores que ya les pasó su momento, que ya no pueden aguantar los 90 minutos, don José María. Y, es más, y eso sería muy triste para Costa Rica. Ese es un equipo que es el único equipo que ha conformado y planteado al país un programa 911 para el rescate de la empleabilidad, con 6 ejes de acción muy concretos para crear 200,000 oportunidades de trabajo en los próximos 2 años con recursos que tiene el país. Ningún otro partido, todos hablan de que van a crear empleo, que van a hacer esto. Ninguno hace un esfuerzo como significa el haber conformado el 911
para delinear y detallarle a los costarricenses en qué áreas, cómo, en cuáles regiones del país, para cuáles grupos etarios y con qué capacidades es que vamos a crear las oportunidades de trabajo que las y los costarricenses están esperando. Sí les reconozco, José María, que tiene muy buenos poetas en su equipo y que le ponen nombres muy chivas a los programas. Y, bueno, 911 no es muy original, ¿verdad? Pero digo, nosotros no le ponemos nombres rimbombantes a nuestras políticas, pero nuestro partido y nuestro equipo económico es el único que está planteando una propuesta en 3 ejes para recuperar la confianza. Porque eso es lo que no ha entendido ni Liberación Nacional ni el PAC, que de la confianza depende que este país se recupere. Claro. En este momento los costarricenses no tienen confianza en el país, los costarricenses no tienen confianza en la economía. Los empresarios no se atreven a invertir, los emprendedores no se atreven a arrancar sus proyectos. Sí, sí. ¿Por qué? Porque hay un ataque permanente contra todo aquel que quiere trabajar y producir en este país. Y nuestro partido es el único que está planteando con claridad 3 ejes para poner a este país a desarrollarse. La disminución de los costos de producción, con propuestas específicas para electricidad, combustibles, tasas de interés, cargas sociales. Y propuestas específicas también para costos que afectan a sectores específicos como por ejemplo los insumos agrícolas, los agroquímicos, etc. Una simplificación del aparato estatal para quitarle un poco de esa carga de los hombros de los costarricenses, para que los servicios públicos se presten de una manera más efectiva, más eficiente, y para poder disminuir un poco el gasto público. Y una simplificación tributaria donde vamos a bajar el impuesto de la renta, porque tenemos estudios que nos demuestran que el impuesto de renta de Costa Rica está tan mal diseñado que bajando la tasa del impuesto de la renta podemos mejorar la recaudación. Vamos a bajarle la carga fiscal a los costarricenses, vamos a eliminar 90 impuestos improductivos. Por cierto, en su programa dice varias docenas, no especifica cuántas docenas. Nosotros sí nos atrevemos a decir que son 7 docenas de impuestos los que hay que eliminar. Pero somos el único partido que le ha planteado con esa claridad a Costa Rica que esa es la hoja de ruta para resolver los problemas del pasado en vez de para seguir enredados en esos problemas del pasado con políticas como las que usted propone, que es más de lo mismo de siempre. No, lo que usted está proponiendo, don Eli, perdóneme, me parece que es tan dogmático y que es una receta tan tradicional. Lo dogmático, es decir, José María, es Costa hacer lo Rica mismo de siempre, está esperando en una resultados situación fiscal dificilísima. Ajá. Y usted va a rebajar los impuestos. Nosotros no vamos a subir los impuestos, pero tampoco vamos a cometer la irresponsabilidad de bajar impuestos en un momento en que el déficit está como está y en donde vamos a heredar una situación. ¿Y cómo va a financiar las 16 instituciones y programas que propone crear en su plan? Eso no es cierto. Claro que es cierto. No, señor, eso Claro no es cierto. Por supuesto que en es el cierto. programa de gobierno planteamos algunos módulos de reforma dentro de las instituciones que usted interpreta como una nueva institución. No tiene que ver una cosa con la otra. Aquí lo que estamos hablando es de reformular instituciones para hacerlas mucho más eficientes, porque estamos claros que vamos a un gobierno que tiene que ser amigable con la producción nacional. Un país que no produce es un país que reparte pobreza. Y eso es lo que hemos hecho porque los gobiernos se han vuelto enemigos de las personas y del sector productivo nacional. ¿Y por qué se ha vuelto el gobierno enemigo de las personas? Porque hay tantísimas instituciones que primero se majan la manguera entre ellos, pero además tienen demasiadas mangueras y terminan enrollando a las personas. No, don y entonces Eli, mire, es necesario... los gobiernos se han vuelto así porque no han tenido... el aparato estatal. Ciertamente hay instituciones que internamente se les pueden hacer ciertas reformas, pero el aparato estatal como un todo es abusivo. El tamaño del aparato estatal en Costa Rica es abusivo. La cantidad de instituciones, la gente dice que hay duplicidades. No hay duplicidades, hay multiplicidades. Cuando usted tiene 23 instituciones en el sector social generando política social y los problemas no se resuelven. Entonces, a mí me parece que usted cree en magia. El único usted presidente, cree que haciendo lo mismo vamos a cambiar los resultados. El único presidente que en este país se ha atrevido a cerrar instituciones soy yo. No, José María. Pero no voy a llegar al gobierno a cerrar instituciones, a tirar más personas a la calle, cuando ya tenemos 500,000
personas Explíqueme sin por qué empleo. cerró usted las instituciones, porque yo el otro día le dije a usted, usted no cerró las Voy a llegar al instituciones, gobierno. usted quebró su gobierno, no Eso no se es lo voy a cierto. achacar a usted. No, eso su no es gobierno quebró el Banco Anglo, su No, gobierno usted- quebró Incofer. Don Eli, vea, usted es una dice que usted persona- la cerró. Usted es una persona seria. Explíqueme por qué la cerró. Usted no es una persona que viene aquí a decir cosas que no son verdad. El Banco Anglo, al asumir el gobierno, lo encontramos con un problema de corrupción interna Ajá. que venía del gobierno anterior. Le pedimos al Banco Central que lo interviniera. Lo hizo. Y el dictamen de los interventores fue que había que cerrarlo. Y esa fue la muy difícil situación que tomamos, sin que ni un costarricense perdiera sus ahorros y que todos los trabajadores recobraran sus prestaciones legales. Pero al mismo tiempo Pero miles de fortalecimos los bancos del Estado para que no nos volviera a suceder eso. José María, Y abrimos el miles de monopolio de las costarricenses cuentas tuvieron que bancarias pelear para que años. hubiera competencia en el sistema financiero nacional. Miles de costarricenses tuvieron que luchar durante años para recuperar sus ahorros. Mientras que Pero usted, ¿qué hubiera hecho? ¿Lo hubiera dejado abierto? Si los interventores del Banco Central le dicen, esto es lo que hay que hacer, porque el problema de corrupción que nos hemos encontrado de tal tamaño mire, es que no cuando permite, uno manda a cerrar usted hubiera una ido institución, en lo contra hace de eso. ordenadamente. No, No, lo no. hicimos ordenadamente. Bueno, eso no lo fue hicieron los ordenadamente. El interventores cierre fue de la y lo noche a hizo la el Banco mañana Central. con- no, don Eli, con una perdóneme, situación donde usted no centenares está o diciendo decenas de la miles de verdad. costarricenses. Diga la verdad, don Eli. La estoy diciendo. No, señor. La estoy diciendo. El y ahí cierre del están Banco afuera los Anglo costarricenses fue un que cierre saben ordenado que perdieron y buena parte hecho sus de la ahorros. mejor manera. Mencione una medida impopular que va a tomar en su gobierno. Bueno, ya hemos hablado de varias de ellas. En este país, atreverse a decir que hay que fusionar entidades es bastante impopular. Pero lo que ha funcionado en muchos otros países también puede funcionar acá, y seguir haciendo lo mismo, aunque sea popular, no nos va a dar resultados distintos. Entonces, medidas impopulares: fusionar 23 instituciones del sector social para crear un Ministerio de Bienestar Social sólido, con la rectoría, donde los recursos se canalicen hacia los beneficiarios de los programas. Fusionar 4 entidades que lidian con el sector productivo en un solo Ministerio de la Producción. Fusionar 3 ministerios económicos en un solo ministerio de política económica. Ahí tiene varias medidas impopulares que estamos dispuestos a tomar y que le estamos diciendo a los costarricenses: hay que hacerlo, el Estado puede funcionar muchísimo mejor. Ya tenemos 25, 30 años oyendo a los políticos tradicionales diciendo que hay que buscar la eficiencia de las instituciones. Mientras no cambiemos esa estructura de las instituciones, no vamos a lograr mayores eficiencias. Quisiera escuchar cuáles son las suyas, sus Mire, medidas impopulares. Don Eli, para esas fusiones que usted plantea, que Dios me lo acompañe. Muchas gracias. ¿Verdad? Espero que sus Porque diputados también nos esa no es la manera de poder llevar adelante un país en una situación tan acongojante como la que vivimos. El país necesita un clima de tranquilidad. Necesita crear esa confianza de la que usted hablaba, porque cuando hay confianza hay inversión, cuando hay inversión la economía crece, y cuando la economía crece hay trabajo. Y entonces llegar a querer rearreglar y redirigir las sillas sobre la cubierta del Titanic no es salvar al Titanic, ni mucho menos socorrer a las personas que más necesitan ayuda en este país. Una medida que no es popular es mantener Recope. Y es importante que Costa Rica siga teniendo una institución que, si usted le quita el monto de los impuestos sobre los combustibles, se encontrará que, comparado con la región, tiene los mejores precios con la mejor calidad.
pero además es que el mundo vive una transformación energética impresionante, porque estamos dejando atrás los hidrocarburos y así como abolimos el ejército, abolir también el uso de los hidrocarburos en Costa Rica, avanzar con las renovables, generar biocombustibles, hidrógeno verde y amoníaco para exportación. Eso los costarricenses hoy en día lo ven como impopular, porque se quejan de los precios de los combustibles y tienen razón y lo comprendo. Han subido en el mercado internacional al doble del precio que tenían menos de hace un año y la carga impositiva sobre los combustibles es alta. En la medida en que la economía crezca, como puede crecer a un 5 a un 6% anual, que ese es nuestro potencial, no este escuálido crecimiento del 3% que hemos tenido durante la última década, en esa medida yo espero que los impuestos puedan ir siendo una menor carga sobre el sector de la producción nacional. Pero Recope juega un papel importante en esa transformación energética sin que eso signifique que le vayan a cargar gastos adicionales a el precio de la gasolina y del diésel. ¿Cómo lo ve? Fácil. Dígame por favor que la va a cerrar y que va a privatizar la importación de combustibles como existe en toda la región en donde son más caros que en Costa Rica. Vamos a ver. Yo tengo que responderle a don José María. No voy a reactivar la discusión que ya tuvimos en el segmento pasado acerca de las instituciones, pero esa analogía que usted hace del Titanic es maravillosa, porque Costa Rica es un barco que se está hundiendo. Y lo que usted está proponiendo es precisamente reacomodar las sillas y los camarotes. Usted es el que quiere reacomodar las sillas transformando las instituciones. Yo quiero ir a tapar yo lo que quiero es salvar Costa Rica, rescatarla y transformarla. No meterme a reacomodar las sillas. Quiero ir a tapar el hueco por donde se están yendo los recursos que el Estado le quita a los ciudadanos costarricenses en la forma de impuestos y terminan yéndose a la basura, básicamente, porque la calidad del gasto público ¿Cómo puede decir usted que el gasto público es la basura? No, porque la calidad del gasto... ¿Cómo puede usted decir que el gasto público en este país? Hay mucho desperdicio, hay que corregirlo. Hay muchas cosas que se pueden mejorar, pero yo no le quiero permitir a usted decir que el gasto público es basura, porque no lo es. Hay que mejorarlo, hay que transformarlo. Para eso se necesita experiencia, capacidad y equipos de trabajo. Vamos a ver. Y esos los tiene Liberación Nacional. La calidad del gasto público en este país... Pasamos del 4% del PIB en educación al 8% del PIB y nunca antes habíamos tenido la educación en peor estado. Entonces, por favor, no me diga que el gasto público en este país está muy bien, porque está realmente muy mal. No dije eso. Y por eso... Lo que dije es que no es basura, como lo dijo usted. No, yo dije que se va a la basura. Yo no dije que es basura. Entonces, no ponga palabras y aquí pueden después rebobinar el video y ver que yo no dije que es basura. Dije los recursos de los costarricenses que se van a la basura por el montón de desperdicio que hay. Pero esta pregunta nos permite establecer claramente cuál es la diferencia entre usted y yo. Aquí tenemos una empresa que se llama Refinadora Costarricense de Petróleo. Usted quiere abolir los combustibles fósiles, yo también. Pero usted quiere preservar una institución que fue creada para refinar combustibles fósiles y ahora le quiere dar el monopolio de las energías verdes, de las energías limpias. Y creo que no podemos repetir los errores del pasado. No podemos crear otro monopolio, pero además no podemos darle a una empresa tabacalera la responsabilidad de curar los pulmones de los ciudadanos. Y eso es lo que usted está queriendo hacer. Agarrar una empresa de mentalidad petrolera y convertirla en una empresa de energía limpia. Y eso no va a funcionar. Pero vamos a agarrar la siguiente pregunta porque ya nos está regañando Carolina. Recope tiene una responsabilidad de crear un mercado de nueva generación de combustibles con base en las energías renovables. No es Recope la que tiene que hacer eso. No. Tiene que hacerlo el Estado. El Estado es el que puede crear un mercado en donde después entren los actores privados. Pero si usted no crea un mercado, como se han hecho en todos los países desarrollados, industrializados, usted nunca va a hacer la transición que necesita Costa Rica. El mercado se crea facilitando las condiciones de la demanda.
promoviendo el uso y el consumo de energías Exactamente. renovables. Y si no hay una demanda, Pero eso no tiene ¿cómo nada va a que ver generar con la una oferta? institución. Don Eli, Eso no si tiene no hay nada que una ver con una demanda, institución ¿cómo va a pública. generar la oferta? Este es el huevo típico del gallo y la gallina. No, y señor. esto demuestra a dónde es muy estratégico un Estado en ayudar a salir de una economía verde Claro, basada en hidrocarburos estrategia- a una economía nueva basada La estrategia en es la renovables. típica estrategia socialdemócrata. Las instituciones como objetivos en sí mismos, como fines en De sí mismos. ninguna manera. Y no la satisfacción de las necesidades No, de los señor, ciudadanos. de ninguna manera. Pero bueno, aquí le tengo una pregunta muy interesante, José María, para que cambiemos un poco de onda. ¿Cuál es la droga más fuerte que ha probado? Y vea que ahí está, no me la inventé. No tengo ningún problema con eso. Ajá. Pues la droga, no he probado drogas, nunca he fumado marihuana, no he probado otras drogas. Si una droga es el alcohol, me gusta de vez en cuando una copa de vino tinto. Celebro mi cumpleaños como se lo celebré ahora en diciembre. Fumé Feliz cumpleaños. muchas gracias, fumé como año y medio cuando tenía, no sé, 17, 18 años. Una vez me llamó mi padre y me dice, mire, mijito, me doy cuenta que usted está fumando escondido, mejor fume enfrente de mí. Y eso bastó para que dejara de fumar. ¿Y a usted? Pues somos un par de ahuevados. A mí me gusta de vez en cuando tomarme un sacapita con un hielito. No soy gran tomador, ¿verdad? Una botella de Zacapa me puede durar medio año en la casa. Y sí, por un tiempo fumé, pero ya de esto han pasado, no sé, por lo menos 15, 20 años. Me alegro que lo dejara. Así es. Si mitigar el cambio climático en el mundo dependiera de Costa Rica, ¿cuáles 3 acciones ordenarían como presidentes? Ok. Bueno, lo primero es que lamentablemente no depende de Costa Rica, ¿verdad? Nuestras emisiones son realmente pequeñas en comparación con el stock mundial de esas emisiones, lo cual no quiere decir que no haya que hacerlo, ¿verdad? Yo creo fielmente que necesitamos migrar hacia una flota vehicular, que es donde tenemos la principal fuente de contaminación, de emisión de gases de efecto invernadero, hacia una flota vehicular de energías limpias. Creo que se han cometido errores en este país cuando se promovió una ley que escogía una tecnología ganadora en vez de que la ley fuera neutral en materia tecnológica, es decir, emitir estándares de emisiones. ¿Cuál ley? La ley de promoción de los vehículos eléctricos, O sea, ¿usted no está de acuerdo con promover el uso de los vehículos eléctricos? No, a ver, José María, no ponga palabras en mi boca. No, es que le pregunto porque usted está diciendo que esa ley, usted no está de acuerdo con ella. Esa ley se aprobó hace 4 años. Si usted se lee la exposición de motivos del proyecto de ley original, decía que el objetivo era que se reemplazaran 100,000 vehículos a lo largo de 5 años. En estos 4 años no hemos llegado a reemplazar 5,000 vehículos. Sí, es que es en estos 4 años, don Eli, pero por favor, es que vea la calidad de gobierno que hemos tenido. No. Bueno, pero estamos hablando de la ley. Y estamos hablando de la ley que Hablemos votaron más bien de la algunos los pregunta, diputados no de la ley. Si Costa Rica pudiera cambiar el cambio climático en el mundo, ¿qué haríamos? ¿Cuál es el ejemplo que daríamos al concierto de las naciones para que nos siguieran? Yo creo que Costa Rica tiene que entender que tenemos problemas locales que tenemos que resolver. Tenemos un problema serio de contaminación del aire, sobre todo aquí en la GAM, ¿verdad? Que está muy íntimamente relacionado con la flota vehicular. Tenemos la cuenca hidrográfica más contaminada de Centroamérica. Tenemos casi un 26-27% del territorio como zona protegida y otro aproximadamente 25% con cubierta boscosa, lo cual me parece que es un gran éxito. Pero también tenemos en el otro 50% del territorio una situación verdaderamente caótica en materia ambiental. Tenemos serios problemas de recolección de residuos, de manejo de residuos sólidos. Prácticamente el reciclaje es una cuestión de la que se habla, pero no se hace, ¿verdad? Y entonces
creo que tenemos que enfocarnos en resolver nuestros problemas, Sí. porque es muy lindo ir a las... La pregunta es si pudiéramos hacerlo. Permítame, por favor, que le ayude un poquito en este yo campo. no necesito que usted Primero, me ayude, es que usted le habla a los daneses y a los noruegos. No, yo le hablo a los costarricenses orgullosos de que Costa Rica sea un país ambientalmente responsable. Primero, aceleraríamos la transformación energética global porque la mayor parte de la contaminación que causa el cambio climático viene del sector energético. Segundo, avanzaríamos hacia una transformación del sector agropecuario para que no solamente sea resistente al cambio climático, sino que sea neutro en cuanto a sus emisiones de carbono, y eso incluye el pago de los servicios ambientales a nivel global, donde Costa Rica es un ejemplo. Y tercero, avanzaríamos en una reforma tributaria verdadera para que le quitáramos impuestos al trabajo y a la inversión, que es lo que hace el mundo, para sustituirlos con los impuestos a las emisiones de carbono. Eso le mandaría las señales correctas a los mercados de la dirección en que quiere avanzar nuestra economía. Íbamos muy bien. Y eso es lo que vamos a hacer en Costa Rica. Íbamos muy bien hasta que empezamos a hablar de impuestos, porque usted sabe, José María, que en este país, cuando se habla de impuestos, nunca es para quitar unos para poner otros, como dice usted. De hecho, en su plan de gobierno es absolutamente ambiguo en cuanto al tipo de reforma fiscal que va a hacer. Ahora no recuerdo la página, si era la 188, la 163. No incluye ningún impuesto. No, claro. No incluye ningún impuesto nuevo. Usted dice que hay que incrementar los ingresos fiscales y dice que eso se podría lograr con mayor crecimiento económico. Claro, por supuesto que y usted también lo dice en su programa de gobierno. Claro, estoy diciendo, claro. Y usted también habla de mayor eficiencia. Y qué dicha que ahí podemos coincidir. Pero nosotros estamos siendo absolutamente claros en que hay que disminuir el impuesto de la renta para disminuirle la carga que pesa sobre los hombros de los costarricenses, que podemos disminuir el IVA y aún así mejorar la recaudación, y que si eliminamos 90 impuestos improductivos, la posición financiera del gobierno mejoraría, porque esos impuestos recaudan menos de lo que se gasta en recaudarlos. Pero mire, nosotros hablamos con claridad. Entonces, don Eli, íbamos muy bien, estamos de acuerdo en la transformación energética. Por supuesto que también nosotros estamos hablando de la transformación del sector agrícola, pero insisto. ¿Cómo lo transformaría, don Eli? No, insisto. Porque en eso usted no tiene claridad en su programa de gobierno. ¿Cómo lo transformaría el sector agropecuario? Ir a la COP26 es muy bonito, ir a las Naciones Unidas es muy bonito. Y muy necesario. Y muy necesario. Y en esta década debemos de cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible lo que estoy diciendo, de las María, Naciones Unidas. Que aquí tenemos que resolver el problema 14, el océano y el 16. Aquí tenemos que resolver el problema de los desechos sólidos, aquí tenemos que resolver el problema de la contaminación de las cuencas hidrográficas, aquí tenemos que resolver el problema del tratamiento de las excretas, aquí tenemos que resolver el problema de la contaminación del aire en la gran área metropolitana, especialmente en la ciudad de San José, aunque ahora ya son todas las ciudades. Tenemos que resolver esos problemas y tenemos que hablarle a los costarricenses de cómo vamos a hacer para resolver esos problemas. Sí. Y entonces ahí es donde está nuevamente la diferencia del enfoque. Ciertamente Costa Rica es un país que lidera en el mundo en materia ambiental, en materia de democracia, en materia de paz, y eso es muy importante para el país. Pero nada de eso pone arroz y frijoles en los platos de los costarricenses, y ahí es donde tenemos que concentrarnos. No, perdóneme. Mucho de eso ayuda al crecimiento de una economía verde como la que Costa Rica necesita, basada en energías renovables y en sustitución de hidrocarburos importados. Claro. Aquí lo importante es el crecimiento económico del país para generar las oportunidades de trabajo que necesitan las y los costarricenses. Creando un monopolio estatal, esa es la Nadie está creando un monopolio estatal. Bueno, no, estamos diciendo que el Estado tiene una responsabilidad en crear un nuevo mercado que no existe, para que después puedan entrar actores del sector privado, puedan generarse alianzas público-privadas y podamos avanzar hacia nuevos tipos de combustibles. Son dos cosas distintas. El papel que tiene que jugar el Estado, y nosotros estamos claros de que Estado
y sector privado son dos turbinas de un mismo jet. Dos socios en el desarrollo. Definitivamente. Qué dicha que coincidimos. Pero eso no implica rescatar un monopolio estatal que le mete costos adicionales, porque estamos de acuerdo que la carga impositiva sobre los combustibles es muy elevada, pero la convención colectiva y el hecho de que Recope todavía tiene prácticamente intacta su planilla de refinación 12 años después de que dejó de refinar, me hace pensar que mantener ese monopolio, cambiarle el nombre y darle nuevas responsabilidades no es exactamente lo mejor que se puede hacer por este país. Nadie está hablando de eso. Vamos, siguiente pregunta. ¿Qué hace usted en su vida cotidiana para evitar que la violencia de género se reproduzca? En mi responsabilidad como candidato del Partido de Liberación Nacional, converso sobre eso en muchas de nuestras reuniones. Cuando estuvimos en gobierno creamos el INAMU, precisamente porque nos parecía que los derechos de las mujeres tenían que respetarse en una sociedad machista como la que todavía tenemos. Hoy en día me preocupa muchísimo la violencia contra las mujeres, los femicidios que estamos teniendo. Y eso nos lleva a plantear varias soluciones. Primero, necesitamos un fortalecimiento de políticas a través del INAMU para que se defiendan efectivamente los derechos de las mujeres. Segundo, necesitamos concientizar a nuestra población sobre esos derechos. Tercero, hay que concientizar también a los miembros de la fuerza pública para que sean mucho más atentos, sean mucho más responsables en la forma en que entran a revisar situaciones que han pasado cotidiana. En mi vida cotidiana. ¿Qué hace usted en su vida cotidiana? Pues en mi vida cotidiana converso de esas cosas, converso de estos temas y también procuro aprender mucho más en conversaciones con Cintia, con Laura, la candidata a la vicepresidenta, y con mujeres que se le han metido muchísimo más al tema que lo he hecho yo, porque me parece que puedo mejorar y quiero mejorar, y porque me parece que es una tragedia lo que estamos viviendo. Estamos de acuerdo. Y bueno, aquí está mi esposa Rosy, conversamos mucho del tema, porque por supuesto me interesa siempre conocer la perspectiva femenina. Tengo dos hijas, una de 24 años y una de 21 años. Conversamos muchísimo, aprendo muchísimo de ellas. A veces me piden consejo y terminan ellas dándome una lección. Recientemente mi hija mayor sufrió una situación de acoso en una entrevista laboral y tuvimos larguísimas conversaciones, ¿verdad?, acerca de lo que ella podía hacer y cómo podía enfrentar esa situación. Y por supuesto que yo con mi perspectiva de hombre decía una cosa y ella me decía la otra, y ella era la que tenía la razón. Escuchar es importantísimo. Lo es. Darle a la mujer el espacio para que manifieste a dónde le molesta, qué le molesta, y darle el espacio también para proponer soluciones. Creo que es importantísimo, ¿verdad? Me parece que esto también tiene que ver con el tema de los valores y los derechos de todas las personas, que tiene que ver con la educación que estamos recibiendo hoy en día. Costa Rica requiere de una educación que nos prepare para Costa Rica, pero también para ser ciudadanos del mundo, que reconozcamos los derechos de las personas, que entendamos nuestra relación con el medio ambiente, que seamos bilingües. Yo quiero un país bilingüe. De verdad que lo ansío con mi corazón. Con una reforma constitucional. Y a mí me parece que esa es una gran oportunidad para Costa Rica. Y además consolidarlo con una reforma constitucional sería una maravilla, porque nos ayuda a traer inversión extranjera y a reactivar la economía. Yo también cuando quiero los otros países vean que Costa Rica va en una ¿cómo me resuelve eso el problema de la violencia de género? Eso es número uno. Y número dos, ¿cómo se logra resolver el problema de la calidad de la educación y de cómo ha fallado la educación bilingüe en Costa Rica a lo largo de por lo menos unos 30 años, o más o menos unos 30 años desde que inició?
con una reforma constitucional. ¿Usted se imagina los costos que le impone eso al país? Hay que empezar por traducir absolutamente todos los documentos oficiales. Hay países desarrollados que lo han hecho y que tienen hasta 3 idiomas oficiales. No, yo sí creo que se puede lograr un país bilingüe. La reforma constitucional me parece que es un poco más de burocracia. Las señales adecuadas de que Costa Rica va a ser un país bilingüe, de que vamos a estar integrados al mundo, Perdón, ¿a quién de le que manda vamos la a señal? tener por lo menos 2 idiomas. ¿A quién le manda la señal? ¿Dijo? Al mundo al y mundo. A Costa Rica. Okay. A los dos. De que vamos en esa dirección. ¿Y a los maestros? ¿Quién le manda la señal? Porque la reforma constitucional, José María, los maestros no va a estarán ser felices de poderse adaptar bilingüe. a que nosotros tengamos un sistema de educación mucho más robusto en donde los tomemos en cuenta, porque su solución al problema de la educación no pasa por tomar en cuenta a los educadores de este país. ¿Cómo no? Su solución es darle un bono a cada estudiante para que puedan ir a la escuela que quieran. Y eso, don Eli, se ha probado tantas veces en tantos países. Es una receta clásica de lo que llamaban neoliberalismo. Yo no sé si eso todavía existe o no. Me parece que sí por las propuestas suyas. Pero eso no tiene que ver nada con mejorar la calidad de la educación. Ya volvimos a la década de los 70 con sus afirmaciones. De ninguna manera, don Eli. Yo soy el que tengo una clara visión del mundo y del futuro en este país. Porque he trabajado en ese mundo y lo entiendo perfectamente bien para traerlo a Costa Rica con oportunidades para este país. Ahora sí, permítame. Entonces, nosotros... Usted está sacando las cosas de contexto. En nuestro plan de gobierno sí hablamos de un plan piloto que vamos a aprobar en un cantón urbano y en un cantón rural para ver si funciona en Costa Rica. Esa no es la solución que estamos planteando para la educación de Costa Rica. Entonces, por favor, no me lo saque. Entonces, ¿para qué el piloto si no es la solución que están planteando? Porque vamos a lanzar el plan piloto para demostrar que funciona y si no funciona, para tener la hidalguía de decir, ok, esto no funciona. Pero para poder tener la evidencia generada en Costa Rica de cómo funciona ese plan y poder empezar a reformar la educación y no seguir haciendo más de lo mismo que al final de cuentas es lo que está proponiendo. Ese plan no ha funcionado en ningún otro país donde lo han probado. En Suecia ha funcionado a las 1000 maravillas y en otros países, en algunos estados bien, en otros estados mal, y podemos aprender de otros países dónde ha fallado y dónde ha tenido éxito para poder imitar las mejores prácticas y descartar las peores prácticas. Pero no me desvíe la atención porque esa no es la propuesta nuestra en educación y lo dice claramente el plan de gobierno. Nuestro vicepresidente José Aguilar Berrocal, una persona que ha estado involucrada en educación, en rescatar a los jóvenes en riesgo social y ayudarles a completar sus estudios. Lo conozco, es una muy buena persona. José Aguilar Berrocal. Yo pienso que lo voy a llevar a gobierno. Porque José es una muy buena persona. Le agradezco que se quiera robar a mi equipo porque reconocemos que tenemos un mejor equipo que usted. Pero José Aguilar hizo un llamado que su partido no respondió, que es dejar la politiquería de lado en materia de educación, José María, agarrar las recomendaciones del Estado de la Educación, poner a los partidos políticos de acuerdo en las recomendaciones de un informe que es políticamente neutral, elaborado por expertos de las universidades públicas de Costa Rica y seguir eso como una hoja de ruta para reformar y recuperar la educación en Costa Rica. Pero su partido no respondió a ese llamado. Vamos a renovar el llamado cuando ganemos la presidencia de la República, vamos a hacer el llamado, ya nos van a prestar un poquito más de atención, porque precisamente lo que usted acaba de hacer al responder esta pregunta, don José María, es lo que queremos evitar. La politiquería barata en materia de cómo resolver los problemas de educación. No, nadie está en la politiquería barata. ¿A quién le toca la siguiente pregunta? Nadie está en la politiquería barata. Le toca. El problema de la educación lo que usted hizo al tergiversar el plan de gobierno es politiquería barata, José María, pero de ninguna manera. Usted lo tiene y usted lo reafirmó. Digo que es un plan piloto. Es un plan piloto, así lo dice el plan de gobierno. Pero es un plan piloto la gente puede, con un sistema que no ha caminado en muchos otros países. La gente puede revisarlo en plan.liberal.cr para que vean que José María miente. Gracias. De ninguna manera le acepto eso.
De ninguna manera le acepto eso. Señores y señoras, ustedes pueden verificarlo. Plan piloto, dice. Muchas gracias por corregir su aseveración, porque no mentí. Usted lo sacó de contexto y una verdad a medias es una mentira completa. No, señor, de ninguna manera. A ver, tengamos una discusión de altura, don Eli. Dele, ¿verdad? Tengamos una discusión de altura. Yo lo entiendo y lo comprendo desesperado donde usted está en este proceso político, pero tengamos una conversación de altura a pesar de la situación en que está. Vamos a ver, José María. Si tuviera que ir de su casa a casa presidencial, ¿cuáles buses tendrían que tomar? ¿Cuánto durarían? ¿Y cuánto les costaría el viaje? Bueno, no he hecho ese recorrido en bus. Yo tengo carro. Ocasionalmente uso bus cuando tengo que dejar el carro en el taller. Pero yo tengo mi oficina en San José Centro y entonces yo voy de mi casa en bus de Escazú. La última vez que lo tomé andaba por, no sé, tal vez 350, 380 colones, no recuerdo exactamente, pero por ahí. Y eso me deja en San José Centro y ahí estoy. Que me pregunten cuál es la ruta que tendría que tomar de mi casa hasta casa presidencial. Pues si me preguntan cuál es la ruta que tengo que tomar a un montón de lugares, le pregunto a Waze también. Si yo fuera a hacer eso, tendría que tomar un bus al frente de mi casa, ahí en urbanización Danzas del Sol, que me lleva al centro de la ciudad, imagínese, que me va a costar 430 colones. Y después tendría que tomar otro bus para Zapote. Lo cual demuestra lo pésimamente mal organizado que está el sistema de transporte urbano en este país. Totalmente. Bueno, así es. Pero ahí entonces tenemos una gran oportunidad para que sea también mediante alianzas público-privadas que podamos reorganizar el transporte público en este país, como lo dice el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos en un estudio muy bueno sobre las importantes transformaciones que en ese campo podríamos tener, que es de origen a destino, con un sistema integrado que puede incluir varias modalidades de transporte para llegar a donde queremos llegar. Bueno, eso es muy importante, la multimodalidad. ¿Y cuál es su posición con respecto al tren urbano? Bueno, yo creo que, y como ex viceministro de Transportes lo creo fervientemente, la columna vertebral de un sistema de transporte público urbano debería de ser un tren eléctrico, pero no el tren eléctrico que está planteado en este momento. Hoy tenemos un tren o un proyecto de un tren que se diseñó sobre el trazado de una línea de tren diseñada hace 150 años. Tanto el tren al Pacífico como el tren al Atlántico datan de la década de 1870, es decir, hace 150 años. Y fueron diseñados para sacar producto del Valle Central a los puertos, no para movilizar personas. Y sobre todo fueron diseñados en una época en que no existía la población que hoy tiene San José. Y entonces un tren que va de Curridabat a Pavas, para resumirlo, ¿verdad? Un tren que va de este a oeste no toca los principales centros poblacionales como Desamparados, Alajuelita, Atillo, Tibasgo, Icoechea, Coronado, ¿verdad? Y entonces eso obligaría a que los buses sigan entrando al centro de San José para alimentar ese tren. No resolvemos el problema de la congestión en San José, no resolvemos el problema de la contaminación en San José, y entonces me parece que invertir dinero en esta propuesta es un despropósito y es un desperdicio para Costa Rica. Por eso deberíamos de avanzar a una sectorización del transporte que nos ayude precisamente en algunos de los elementos que usted ha mencionado. Yo, con respecto a este tren que ha planteado el gobierno, me he reunido 3 veces con la unidad ejecutora, me he reunido con expresidentes del INCOFER y también con el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos para estudiarlo bien y para poder tomar una decisión informada. Me parece que a donde estamos hoy en día nos veríamos muy beneficiados con un tren urbano de transporte que sea, como usted menciona, don Eli, la columna vertebral.
Pero no estoy de acuerdo con que nosotros vayamos a pretender fijarle al mercado, a los oferentes, por ejemplo, el ancho de la vía o el voltaje a que deben operar las maquinarias. Más bien me parece que Costa Rica debería de sacar un concurso internacional, decirle al mundo, aquí tenemos esta necesidad de transporte y tenemos estos recursos que son los fondos blandos que se han negociado y que me parece que fue una buena negociación. Ahora sí, venga el mundo, sugiéranos las mejores alternativas para que entonces nosotros podamos decidir qué es lo que más nos conviene y entonces tomar una decisión mucho más educada. Ahí tenemos una diferencia, José María. A mí me parece que seguir sacando licitaciones cuando uno no sabe qué es lo que está licitando es un error. En todo caso, yo haría una licitación para que venga alguna empresa internacional experta en esta materia a proponer cuál es el mejor sistema para el país. Y una vez que lo tenemos, sacamos la licitación para la construcción y el desarrollo. Sí, bueno. Lo que usted está proponiendo es lo que se hace hoy con las carreteras. Licitamos un proyecto sin saber qué es. No. Y entonces las empresas dicen, bueno, yo la voy a hacer en cemento, la otra dice la voy a hacer en asfalto, una dice la voy a hacer en 4 carriles, otra dice la voy a hacer en 3 carriles, y al final de cuentas estamos comparando peras con chayotes, y es muy difícil adjudicar de esa manera y se presta para toda clase de malos entendidos, y estoy siendo amable con la palabra malos entendidos. Se presta para toda clase de chorizos licitar una obra sin planos cuando no se sabe entonces qué exactamente es lo que se está licitando. No, pero es que los planos están, la ruta básica está. Bueno, una ruta, la ruta de 1870 está. Bueno. No creo que esa sea la que se necesita en el siglo XXI. Bueno, puede ser otra ruta, pero por el momento esa es la que tenemos. Y el problema hay que resolverlo empezando mañana, porque las presas no se aguantan. El tiempo que pasan los costarricenses metidos en sus vehículos, para allá y para acá, y sobre todo el transporte público. Pero desarrollar un proyecto, José María, desarrollar un proyecto que no resuelve el problema de las presas, que no resuelve el problema de la contaminación, es un capricho. ¿Por quién votaron para presidente la primera vez que participaron en elecciones nacionales? ¿Sabe que no me acuerdo? No me acuerdo. Mi primera votación fue en 1986. No voté por don Oscar Arias. No me acuerdo por quién voté. Probablemente por el candidato de la unidad, pero ni me acuerdo quién era. Bueno, yo siempre he votado a Liberación Nacional. En 3 papeletas, cuando se votaba por 3 papeletas, y en 2 en las últimas elecciones. En la segunda ronda de la elección pasada, voté por el PAC, porque dadas las alternativas me parecía que esa era en ese momento la mejor. Qué cosa más triste y qué tragedia, cómo nos ha costado a las y los costarricenses la falta de experiencia, la falta de visión, el no tener una hoja de ruta y sobre todo la falta de equipos. Estoy totalmente, en estos últimos 2 gobiernos hemos echado atrás completamente. Bueno, en estos últimos 2 gobiernos lo que hicimos fue agravar los problemas que los gobiernos anteriores habían dejado sin resolver. Y estoy totalmente de acuerdo con usted, ha sido una tragedia. Yo, a diferencia de usted, he votado siempre pensando en cuál era la mejor propuesta o el mejor candidato. Claro, por eso voté por Liberación. Sí, claro, y eso a mí me ha llevado a votar casi siempre en contra de Liberación Nacional, pero ese no es el punto. El punto es que nosotros en el Partido Liberal Progresista dijimos, vamos a presentarnos a unas elecciones y tenemos que aprender de las lecciones del pasado, a diferencia de lo que hacen la mayoría de los políticos. Y entonces, desde hace más de 2 años dijimos, vamos a armar grupos de trabajo. Si tenemos esos grupos y armamos mesas temáticas, podemos elaborar propuestas para resolver los problemas del país. Y de esos grupos podemos empezar a perfilar un equipo de gobierno. Si tenemos eso, podemos anunciar una candidatura presidencial. Y a mí no me dejan mentir las personas que conforman el partido o el núcleo del partido, que yo les dije desde hace 1 año y medio. Si llegamos a octubre del 2021 y no tenemos esos equipos,
no cuenten conmigo, yo no lanzo mi candidatura. Nos hemos ocupado de armar esos equipos ordenadamente, los tenemos trabajando desde hace casi 2 años, y entonces cuando usted hacía la analogía de las estrellas individuales, no, nosotros ya sabemos cómo trabajar como equipo, lo venimos haciendo desde hace 2 años, y esas son las mismas personas que van a continuar trabajando con el gobierno en diferentes puestos, en diferentes capacidades, asesorando, participando, pero las propuestas para resolver los problemas de Costa Rica, los costarricenses las pueden encontrar en la página plan.liberal.cr. Don Eli, hablando de propuestas de gobierno, solamente Liberación Nacional puso a consulta pública 2 veces el programa de gobierno. En la primera recogimos más de 1.500 observaciones, en la segunda más de 1.000. Se incorporaron muchas de ellas. Y solo Liberación Nacional ha presentado en actos formales lo que es el equipo económico, el equipo de salud, el equipo de vivienda. Don José María, ¿usted se acuerda cuando nosotros publicamos un video con aproximadamente 40 nombres? No lo vi. 40 nombres tiene solamente el equipo económico de Liberación Nacional. Porque ese fue un tentempié. Ese un tentempié. Sí. No, es que no estamos para tentempiés en esta emergencia que vive el país. No. Estamos para equipos sólidos que puedan resolver y rescatar a Costa Rica. Equipos ochenteros para resolver los problemas de los 80. No. Nada de eso, don Eli. José María, alivianemos la conversación. ¿Cuál canción sería el soundtrack de su adolescencia y por qué? Grabé en la penca de un maguey tu nombre, porque el maguey es una planta muy parecida a la cabuya y yo crecí en la lucha. Y ahí hay muchos nombres grabados en hojas de cabullas. ¿Y el suyo? Francamente, no. Yo tengo un problema. A mí me encanta escuchar música, pero la escucho y estoy tan ensimismado en mis pensamientos que nunca le pongo atención a las letras. Yo no me aprendo las letras de las canciones, así que... ¿Pero le gusta cantar? ¿Lo hace cuando está en la ducha? Antes lo hacía en la ducha, sí. Ahora que estamos solos en la casa, la doña me regaña. Dice que vamos a molestar a los vecinos, entonces... ¿Qué tienen ustedes en común y qué tienen de diferente? Bueno, yo creo que, y lo creo sinceramente, yo creo que ambos queremos lo mejor para Costa Rica. Y lo que tenemos diferente es el tipo de políticas que creemos que van a lograr lo mejor para Costa Rica. José María trae una propuesta estatista, donde hay que mantener monopolios, hay que cambiarles el objetivo a esos monopolios, donde hay que crear más instituciones, donde no se dice con claridad cuál va a ser la reforma tributaria, pero sí se dice en el plan que hay que hacer una reforma tributaria para incrementar los ingresos fiscales, ¿verdad? Y nosotros creemos que tenemos que devolverle al ciudadano costarricense la potestad de tomar decisiones sobre su vida. Y que para eso, poniendo al individuo en el centro, desarrollamos las políticas públicas para resolver los problemas que durante más de 25 años se han quedado sin resolver. Porque lo que queremos es verdaderamente mejorar la calidad de vida de los costarricenses y no simplemente decir vamos a tratarlo, pero haciendo lo mismo de siempre que no ha dado resultados. Yo creo como usted que lo que tenemos de común, don Eli, es un amor por la patria y un querer servirle de la mejor manera. Sobre todo en este momento tan delicado en que está Costa Rica, en donde en verdad caminamos sobre el filo de la navaja. Mire, aquí hay 500,000 familias que tienen hipotecas en dólares con salarios en colones. Sí. Se mueve el tipo de cambio por cualquier elemento que tiene que ver con mala política pública o con falta de confianza, y esas familias lo van a sentir en el mes inmediato del pago de la hipoteca. Así es. Una diferencia marcada que tenemos, don Eli, es que yo tengo la experiencia de haber sido presidente, de haber pasado por un periodo difícil
en donde heredamos una economía con muchos problemas y en donde los resolvimos adecuadamente, poniendo la economía a crecer, generando oportunidades de trabajo, trayendo inversión extranjera directa como Intel, innovando con los EBAIS, inventando el pago de los servicios ambientales y avanzando. Y esa experiencia de haber pasado por ahí y de haber trabajado en el campo internacional, don Eli, marcan una profunda diferencia entre usted y yo, sobre todo en este momento. Yo pienso que usted podría llegar a ser un buen presidente, don Eli. Yo creo de verdad que usted podría llegar a ser un buen presidente, pero para tiempos normales, no para tiempos de emergencia como los que estamos viviendo. Para tiempos de emergencia, don José María, se requieren valientes. Valientes que se atrevan a cambiar las cosas que no están funcionando, en vez de preservarlas en el tiempo, cambiarles el nombre, darles nuevas funciones y seguir en el mismo nadadito de perro. Usted habla de su experiencia y ciertamente es una experiencia que el público juzgará si fue la mejor o no fue la mejor. Ciertamente ha habido peores presidentes, pero también hubo muchos mejores. Su experiencia en atracción de inversiones, don José María. Yo fui director de promoción de inversión de CINDE en Nueva York. Usted trajo Intel, yo traje a Boston Scientific. Yo sé lo que es ir a trabajar desde cero para promover la instalación en Costa Rica de múltiples proyectos, porque me tocó la buena suerte de poder traer a Costa Rica. Pero me encanta eso para que me ayude. Me encantará tenerlo a bordo del equipo de gobierno atrayendo inversión extranjera. Yo le ayudo a Me conseguir encantará trabajo. tenerlo ayudándonos en el gobierno, don Eli. Yo le ayudo a conseguir trabajo después del 8 de mayo fuera del gobierno. ¿Qué cree que pasa después de la muerte? Soy una persona creyente. Y pienso que existe un después en donde podemos estar mucho más cerca del Señor. ¿Y usted? Yo soy una persona creyente, pero mi religión nos invita a dudar y cuestionar. Yo creo, como decía Jesús, que polvo somos y al polvo regresamos. Y eso es lo que creo que sucede después de la muerte. Bueno, estamos de vuelta, ya para despedirnos, José María. Yo quiero invitar a los costarricenses a soñar con una Costa Rica próspera, innovadora, una Costa Rica fresca, donde no arrastremos los problemas del pasado. Una Costa Rica en la que resolver los problemas de la gente que hoy no tiene trabajo es posible. Una Costa Rica donde resolver los problemas de la pobreza es posible. Es importantísimo entrarle de lleno a la reactivación de la economía. Venimos saliendo de una crisis económica agravada por la pandemia, que nos ha dejado la economía destrozada. Y para recuperar la confianza necesitamos devolverle a los pequeños emprendedores, a los agricultores, a los empresarios, a los comerciantes, a los industriales, esa confianza de que el producto de sus inversiones se va a traducir en mejor calidad de vida para todos. Necesitamos alivianarle la carga a los ciudadanos costarricenses. Necesitamos hacer de Costa Rica un país donde trabajar realmente le dé réditos a las personas.
Necesitamos ayudar a que la mujer pueda participar en la fuerza laboral de una mejor manera. Hoy tenemos enormes disparidades. Necesitamos ayudarle a los jóvenes, a quienes les piden experiencia para trabajar y no la pueden adquirir porque se les ha negado durante años temas como la educación dual. Necesitamos ayudarle a las personas un poquito mayores, a quienes les dicen, sí, muy bien la experiencia, pero queremos a alguien más joven. Necesitamos crear condiciones para todos, en todos los rincones del país, en Upala, en Liberia, en Santa Cruz, en San Vito, en Corredores, en todas partes. Crear condiciones para que ellos puedan valerse por sí mismos y salir adelante. Costa Rica tiene una riqueza enorme, pero para eso tenemos que devolverle al ciudadano la posibilidad de regir su vida. Para eso tenemos que decirle, usted va a trabajar y va a tener las condiciones para que le quede el dinero en su bolsillo al final del día y pueda disponer de él de la mejor manera. Una Costa Rica que pueda ser solidaria con los que menos tienen, y por eso es importante que nos atrevamos a hacer el cambio. Costa Rica puede cambiar. No le creamos a los políticos tradicionales que nos quieren convencer de que el cambio no es posible para meterles miedo de quienes sí proponemos el cambio. Y por eso los invito a votar por el Partido Liberal Progresista en las dos papeletas, la bandera anaranjada con la paloma blanca para lograr el cambio para bien. Movamos juntos a Costa Rica y saquemos a este querido país adelante. Don Eli, primero que todo, muchas gracias por la conversación. Amigas y amigos, Eli diputado, Figueres presidente. Eli tiene la ventaja de que lleva la doble postulación, de manera que tenerlo en el Congreso como diputado sería una buena cosa para el país y una extraordinaria experiencia para don Eli. Este país ha hecho grandes cosas en el pasado. Costa Rica abolió el ejército. Costa Rica instrumentó el Estado Social de Derecho y además organizó un modelo de desarrollo muy tico, muy particular, que nos distinguió en el concierto de las naciones. Lo hicimos trabajando juntas y juntos a lo largo de tantos años. En estos últimos 2 gobiernos hemos pagado un precio altísimo por la falta de experiencia, la falta de capacidad y la falta de los equipos que saben cómo conducir a la nación. Eso nos tiene al borde del precipicio, caminando sobre el filo de la navaja. La historia de la humanidad también nos dice que después de grandes sobresaltos hemos podido dar grandes pasos hacia el futuro. Y eso es lo que yo anhelo en mi corazón para este país y por eso estoy en esto. Costa Rica puede volver a hacer cosas importantes. Podemos hacer las cosas que nunca antes hicimos en este país. Podemos de una manera muy efectiva ir a un gobierno que sea amigo de las personas y del sector productivo, que entienda que es el sector productivo el que va a crear 500,000 oportunidades de trabajo que necesitamos y que no es el Estado y que nuestro papel es más bien no estorbar, facilitar, ayudar y apoyar. Que vayamos a ayudarle a los jóvenes de este país, que hagamos valer los derechos de las mujeres, de todas las personas en Costa Rica, que avancemos en tecnología y que avancemos con respecto al medio ambiente, que dejemos atrás los hidrocarburos y nos vayamos a las energías renovables, potenciando una economía verde que crece a lo largo de una década 5 o 6% para sacarnos de este letargo en que estamos. Esa Costa Rica es posible y es la que logramos con Figueres presidente y Eli diputado.